Saludos, señoritas y señores. El área de matemáticas va a reforzar algunos contenidos enfocados a las pruebas Ser Bachiller 2020-2021. Entonces vamos a resolver algunos ejemplos. Entonces vamos leyendo y sacando los datos. Un actuador electrohidráulico tiene una señal de la salida definida por la función. Entonces ahí tenemos la primera función, h de x igual 4x cuadrado más 2 de x menos 1. La cual está compuesta por la suma de dos señales. Entonces quiere decir que las sumas de dos señales son f de x más g de x. Dice, si se sabe que una de las señales de entrada es la función f de x, entonces una de las sumas o de los sumandos es f de x igual x cuadrado más 2x. Nos pide determinar la segunda señal g de x de la entrada del actuador. Entonces, como datos tenemos la suma o total. Además sabemos que sumando h de x resulta de f de x más g de x. Tenemos una función que es f de x y nos falta la otra función g de x. Entonces lo más práctico es, escribimos una función, es decir, f de x. Entonces vamos a sumar g de x, entonces sumando las dos, nos debe dar como resultado la función h de x. Entonces aquí nos faltaría qué valores hay que sumar a la función f de x para que nos dé la función h de x. Entonces aquí la pregunta sería, si acá tengo 1, ¿cuánto debo sumar para que me dé 4? Lógicamente debemos sumar 3, conservando la parte literal x cuadrado. Ahora con el otro término, ¿cuánto debo sumar a este 2 para que me dé 2? Es decir, no le debo sumar nada, por lo tanto es 0, ya que 2 más 0 nos da 2. Y para que nos dé menos 1, lógicamente le debemos también sumar un menos 1. Entonces tenemos ya la respuesta de la función g de x, que es 3x cuadrado menos 1. Entonces la respuesta sería este de acá. El 0 no se ubica, ¿no? Ya, la siguiente dice la estructura de un puente metálico. Entonces vemos que esta es la estructura de un puente metálico. Localizada a las afueras de la ciudad, tiene una forma de un arco parabólico. Entonces estamos hablando de parábolas. Que tiene una distancia desde el vértice al foco de 6 metros. Si se desea soldar una barra de acero para tener mejor estabilidad, ¿cómo se muestra la figura? Y se sabe que pasa por el foco el arco parabólico. Identifica la longitud de la barra. Entonces tenemos los siguientes datos. El ancho focal, que se simboliza con LR. Entonces el ancho focal se simboliza con LR. ¿Qué es esto? El lado recto de la parábola que pasa por el foco perpendicular al eje Y. Este es el eje Y, ¿no? Entonces perpendicular al eje Y. Entonces, ¿cuál es eso? Representado en la gráfica, ese vendría a ser el ancho focal que pasa por el foco. Entonces aquí tenemos el foco, F simboliza foco, ¿no? Luego tenemos la distancia del vértice al foco. Entonces, ¿cuál es la distancia del vértice al foco? Es este. Entonces vemos que este es del vértice y este es del foco. Entonces este de acá es del foco, ¿no? Entonces del vértice al foco la distancia es de 6 metros. Este valor ya nos viene dado. Entonces esos son los datos. Para resolver, ubicamos la fórmula. Esta es la fórmula. LR, es decir, el ancho focal, es igual a 4 por P. Este 4 es una constante, es decir, un valor que nunca va a cambiar. Es decir, siempre multiplicaremos 4 por el valor de P, considerando que P es la distancia del vértice al foco, ¿no? Entonces, reemplazando los valores, tenemos 4 por P que vale, tenemos acá P que es 6. Entonces 4 por 6 nos da 24. Entonces la respuesta
es 24. Entonces tenemos ya la respuesta. Siguiente, dadas las funciones f de x cuadrado, perdón, x más 3 por x menos 2 y g de x 5 por x menos 3. Nos pide determinar la resta de la función f menos la función g. Entonces, como vemos que aquí hay paréntesis, los dos paréntesis significan multiplicación. Entonces, primero resolvemos, antes de operar, resolvemos esos paréntesis. Entonces, tenemos que x por x nos da x cuadrado. La misma x por el siguiente término de acá, más por menos, menos, y x por 2 nos da menos x2. Ahora multiplicamos el número 3, así con el primero y luego con el segundo de acá. Entonces, más por más nos da más. 3 por x nos da 3x. Con el siguiente, más por menos, menos. 3 por 2 nos da 6. Entonces nos queda 3 por 2 menos 6, que sería el de acá. Entonces, como hay términos semejantes, reducimos los términos semejantes desde el menos 2x y el más 3x. Esos de acá reducimos. Entonces nos queda x cuadrado. 3 menos 2 nos queda 1x y menos 6. Está entonces resuelto el producto o destruido los paréntesis. Igual g de x tenemos una multiplicación, entonces primero hay que resolver esta multiplicación. Entonces dice 5 que multiplica x y a 3. Entonces 5 por x nos da 5x. Y 5 por menos 3 nos da menos 15. Entonces, de hecho, esto, ahora sí podemos realizar lo que nos pide, f menos g de x. Entonces, cuando se trata de una resta, el primero se llama el minuendo y el segundo se llama el sustraendo. Entonces, ¿qué dice la regla? La regla dice, copiamos el minuendo, es decir, todo esto tal como está, y a continuación el sustraendo, pero cambiando de signo. Entonces, al sustraendo, que es de este es el sustraendo, debemos copiarlo, pero cambiado de signo. Entonces, veamos cómo se hace. Entonces, nos queda, copiándolo de acá, tal como está, x cuadrado más x menos 6. Y a continuación, el de acá, pero cambiando el signo, todos los signos, ¿no? Entonces, acá es más, se sobreentiende que es más, entonces cambiamos a menos. Y este es menos, cambiamos a más 15. Entonces, una vez hecho esto, reducimos términos semejantes. Entonces, el x cuadrado está solito, conservamos. Luego vemos que los términos semejantes son x menos 5x, ¿no? Los dos tienen x, por eso se llama semejante. Entonces, x menos 5x restamos, ¿no? Cantidades de diferentes signos se resta y se ubica el signo del número mayor. Entonces, 5 menos 1 nos da 4 y el mayor es el número 5. Por lo tanto, el resultado es menos 4x. Ahora, los otros tipos de términos semejantes son el menos 6 y el más 15. Entonces, igual restamos, como tienen diferentes signos, el uno es negativo y el otro positivo, restamos. 15 menos 6 nos queda 9 y el mayor es el número 15, por lo tanto se ubica más. Entonces tenemos la respuesta x cuadrado menos 4x más 9. Otro proceso podría ser, ubicamos el minuendo. Como vamos a restar, aplicamos la misma regla, cambiamos los signos al sustraendo. Entonces ubicamos abajo al sustraendo, no se olviden, este es el sustraendo, cambiando los signos, de tal que coincidan los términos semejantes, entonces x de x y los que no tienen letra. Entonces sumamos algebraicamente, x, no hay con quién sumar, se mantiene. Entonces igual acá, como tienen diferentes signos, restamos 5 menos 1, 4, el mayor es el negativo, menos 4x. La misma regla acá. Entonces 15 menos 6 nos queda 9. Entonces la respuesta es x cuadrado menos 4x más 9. Entonces dice,
determinar el valor de Z en metros para que el terreno satisfaga. Entonces ahí tenemos la teoría. Lo importante de acá es que dice que el perímetro requerido para aplicar una prueba es de 58 metros. La figura se muestra aquí. Entonces esta es la figura o la forma del terreno. Entonces, como nos habla de perímetro, ojo aquí el perímetro, sabemos que en toda figura geométrica, regular o irregular, el perímetro es igual a la suma de todos los lados. Entonces, siempre hay que considerar, cualquiera que sea la figura, el perímetro nos da sumando todos los lados. ¿Ya? Entonces, como primer parámetro nos dice que el perímetro requerido para aplicar una prueba es de 58. Entonces acá ya nos da el perímetro de la figura. Entonces nos da el perímetro total. Entonces reemplazamos acá. Entonces el perímetro de la figura en este caso ya tenemos 58 metros y es igual a la suma de todos los lados. Entonces vamos a sumar todos los lados de acá. Para mayor facilidad, primero vamos a sumar los valores que no tienen la letra Z, es decir, los que están solitos, solo los valores. Entonces sumamos 2, ¿no? Sumamos el 2, más del 40 y más del 10. ¿Ya? Entonces, eso sumamos ahí, 2 más 40 más 10. Ahora sumamos los que tienen Z, ¿ya? Entonces vamos con los que tienen Z. Entonces tenemos 4, el valor de acá, sería menos 5Z más 2Z y más Z dividido para 2. ¿Ya? Está ahí. Entonces, decimos que 58. Sumamos los tres valores de acá que no tienen letra. ¿Ya? Entonces, 2 más 40, 42 y 42 más 10, 52. Ahora sumamos los valores de acá. Para facilidad sumamos los positivos. 4 más 2 nos da 6. Y 6 menos 5 nos queda 1. Hasta ahí 1, sumando los 3. Ahora más Z sobre 2. Entonces acá no tiene número arriba, se sobreentiende que está el número 1. Entonces sacando solo el valor numérico, entonces debemos sumar 1 más 1 medio. ¿Ya? Esa es la operación que debemos hacer. Entonces, ¿cómo sumamos fracción? Ya saben ustedes, sacamos denominador común, el 2. Entonces, cualquier número que esté solito, cualquier entero, se sabe que está dividido para la unidad. Entonces, dividimos el de abajo para el de abajo. 2 dividido, ¿no? Dividido para 1, nos queda a 1. Y este multiplicamos por el de arriba, perdón, 2 dividido para 1 nos queda a 2, ¿no? Perdón, 2 dividido para 1 a 2. Y el 2 multiplicado por el de arriba nos da 2. Lo mismo hacemos con el otro. Entonces, 2 dividido para 2 nos queda a 1. Y 1 por 1 nos da 1. Entonces, ahora sumamos las dos cantidades. 2 más 1, 3. Entonces, el resultado, 3 medios. Entonces, nos queda más 3 medios Z. Propiedades básicas. Para despejar Z, pasamos los otros aplicando las diferentes propiedades. Entonces vamos paso por paso. Este, como está con más, pasa al otro lado con signo menos. Entonces nos queda 58 menos 52 y nos queda igual a 3 medios Z. Realizando esta operación, 58 menos 52 nos da 6 igual a 3 medios. Aquí aplicamos la propiedad más fácil. Cuando el número que le acompaña a la letra, en este caso Z, puede ser cualquier letra, es una fracción, pasa al otro lado en forma invertida o cambiada o dada la vuelta, como quieran entender. Entonces pasa, si acá tenemos 3 medios, pasa en forma invertida 2 tercios, ¿no? Igual a Z. Entonces aquí realizamos el producto, 2 por 6, 12, ¿no? Y 12 para 3 nos da 4. Entonces el valor que nos pide es el número 4. Está resuelto o encontrado el valor de Z. Ya el siguiente dice los principales gastos en los que incurre un automóvil. Entonces vamos sacando los gastos que tiene el automóvil. Se relaciona con gasolina, aceite y llantas. Son 3 situaciones que incurre el gasto de un automóvil. En promedio un vehículo
gasta en gasolina un valor de 10 centavos por cada kilómetro recorrido. Entonces tenemos que por cada kilómetro va a gastar en gasolina 10 centavos. Luego dice, en llantas la mitad de lo que corresponde al combustible. Entonces aquí tenemos, en llantas va a gastar, dice, la mitad de lo que corresponde al combustible. En este caso, en cada kilómetro gasta 10 en combustible, dividido, como dice la mitad, nos queda 0,05. Y en aceite desembolsa la 10ª parte del monto de gasolina por cada kilómetro. Entonces, en aceite gasta la 10ª parte de lo que gasta en gasolina, es decir, 10 centavos dividido para 10, porque dice la 10ª parte. Cuando hablamos de décima significa que está dividido para 10. Entonces, dividiendo nos queda 1 centavo. Entonces, por cada kilómetro se gasta los 10 centavos de gasolina más los 5 centavos en llantas y más del 1 centavo en aceite. Entonces, ¿cuánto gasta en total? Sumando los tres valores, decimos que cada kilómetro le cuesta 16 centavos. Ahora la pregunta es, ¿cuántos kilómetros recorre para gastar $100? Entonces, hacemos una regla de 3 simple. Entonces, con los datos que tenemos, dice, si en un kilómetro gastas 0,16 centavos o 16 centavos de dólar, la pregunta sería, ¿cuántos kilómetros recorre para que invierta o gaste $100? Regla de 3 simple. Entonces, cogemos la X igual, ya sabemos que la regla de 3 multiplicamos las dos cantidades conocidas, es decir, 1 kilómetro por $100, y dividimos para la cantidad que está en el extremo de la variable, es decir, en este caso para 0,16. Entonces, eliminamos dólares con dólares, se simplifica, nos queda ya la unidad de kilómetros. Entonces, 1 por 100 nos da 100 y 100 dividido para 0,16 nos da 625 kilómetros. Entonces, la respuesta es 625. Entonces, decía la respuesta es 625 kilómetros. Listo, esto es en cuanto concierne a la primera parte. Gracias, jóvenes estudiantes, y sigan repasando.